Nadie esperaba que el padre José Valdés hablara. Durante años había sido una figura discreta, entregado a su comunidad en la parroquia de San Miguel Arcángel, en las afueras de Querétaro. Su voz, siempre pausada y llena de compasión, era conocida solo por quienes lo escuchaban cada domingo desde el púlpito. Pero esa mañana del 9 de junio de 2025, a las puertas de su iglesia, con los medios nacionales apostados a metros del atrio, todo cambió. Una simple declaración, emitida sin rencor ni espectáculo, bastó para agitar las aguas de la política mexicana. Yo conozco a Xóchitl Gálvez desde antes de que muchos la vieran en televisión, y hoy siento que debo hablar. La frase recorrió el país como un rayo. ¿Qué tenía para decir un sacerdote de provincia sobre una figura tan expuesta? ¿Qué vínculo los unía? ¿Por qué justo ahora? Las preguntas se multiplicaron mientras los periodistas buscaban desesperadamente un segundo fragmento, una aclaración, una ampliación. Pero el padre José, con la misma serenidad con la que entregaba la comunión, se retiró al interior del templo sin más. En pocos minutos, las redes sociales estallaron. La imagen del padre, de sotana sencilla y rostro cansado, aparecía en todos los noticieros. Algunos lo defendían, otros lo atacaban, pero nadie podía ignorarlo. La comunidad parroquial quedó dividida. Algunos fieles lo apoyaban sin reservas, seguros de su integridad. Otros, sin embargo, temían que el sacerdote se estuviera exponiendo a un conflicto mayor, quizá incluso a represalias. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias reales, inspiradoras y llenas de fe, como esta que estás a punto de descubrir. Sigamos juntos este camino. Mientras tanto, en la sacristía, el padre José sostenía entre las manos una carta arrugada. Era una nota escrita por su propia mano hacía más de 20 años, cuando trabajaba como misionero en Hidalgo. Allí conoció a Xóchitl, entonces una joven activista que defendía con vehemencia a las comunidades indígenas del Valle del Mezquital. Una mujer de fuego y ternura, había escrito en aquel entonces, con una rabia justa que proviene del dolor de los suyos. Durante años había guardado silencio, sabía que hablar podía ser malinterpretado, pero esa mañana, al ver cómo la figura de Xóchitl era utilizada tanto por quienes la idolatraban como por quienes la demonizaban, sintió que debía decir algo. No para influir en una elección, sino para recordar que detrás de cada figura pública hay una historia, y detrás de cada historia, una verdad más profunda que la política no alcanza a ver. Lo que pocos sabían es que esa declaración era apenas el inicio de una serie de revelaciones que cambiarían para siempre la forma en que el país vería a ambos, a la política y a la fe. La parroquia de San Miguel Arcángel amaneció sitiada por las cámaras. Desde muy temprano, periodistas y curiosos se apostaron frente al portón de hierro forjado que daba acceso al atrio. Algunos vecinos, escépticos, murmuraban entre sí: ¿qué tendrá que decir ese padre que los traiga desde la Ciudad de México hasta aquí? Mientras tanto, el padre José permanecía en su despacho, revisando un pequeño cuaderno de tapas negras. Era su diario personal. Allí, entre apuntes espirituales y anotaciones de visitas pastorales, había varios pasajes que mencionaban a Xóchitl. Uno en particular estaba subrayado con tinta azul. Hoy rezamos juntos por los niños sin registro. La vi llorar al hablar de su madre. En su mirada había un dolor antiguo, el mismo que ella transforma en coraje. La conoció en 1997, cuando él servía en la diócesis de Tula. Ella, aún sin cargo político alguno, recorría comunidades marginadas, llevando programas tecnológicos y gestionando apoyos con una pasión que desbordaba los límites de lo institucional. No usaba escoltas, ni lentes oscuros, ni lenguaje técnico. Usaba sus palabras, su historia, su identidad. El padre recordaba especialmente una tarde lluviosa
en Ixmiquilpan. Una madre se le acercó con un niño descalzo. Quería bautizarlo, pero no tenía acta de nacimiento. Xochitl, que acompañaba la jornada, se ofreció a buscar una solución. «Yo no me voy hasta que ese niño sea reconocido por el Estado», dijo. Y cumplió. Regresó una semana después con un acta en la mano. Fue la primera vez que el sacerdote vio a un servidor público llorar de alegría por algo tan sencillo. Pero ahora, casi 30 años después, su figura era otra. Senadora, candidata, símbolo de luchas y contradicciones. Para muchos, un emblema de cambio. Para otros, una amenaza. Y en medio de todo, el padre José, con una memoria viva que no podía callar. Ese lunes, después de la misa de las 7, el sacerdote salió por la puerta lateral. Algunos feligreses lo esperaban. Entre ellos, doña Petra, una mujer de 82 años que había asistido a todas sus misas desde 2006. «Padre, ¿es cierto lo que dijo de esa señora?», preguntó con sinceridad, sin tono acusador. «Sí, doña Petra, es cierto. La vi cuando nadie la conocía. Y vi lo que muchos hoy no quieren ver. ¿Y por qué lo dice ahora?». El padre se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió: «Porque ya no es tiempo de callar cuando se puede decir la verdad». La respuesta fue repetida al día siguiente por varios medios. Y aunque para muchos fue solo una frase más, para quienes conocían al padre José, era una señal clara. Algo profundo estaba por revelarse. La noche del martes 11 de junio, el padre José Valdés no durmió. En su pequeño cuarto adjunto a la parroquia, con paredes cubiertas de libros y una imagen de San Óscar Romero frente a su escritorio, repasaba uno a uno los recortes de prensa y documentos que había conservado desde finales de los años 90. Cada hoja era un testimonio silencioso de una época en que las causas sociales no tenían reflectores, y quienes las lideraban lo hacían movidos por la necesidad y no por la oportunidad. Entre esos papeles encontró una carta. Era un manuscrito breve, con caligrafía firme y sin adornos, fechado en febrero del 2000. Llevaba la firma de Xochitl. En ella le agradecía por haberla acompañado en una de las semanas más duras de su vida, la muerte de su abuela, que había sido su principal figura materna. «Gracias por no preguntarme nada, por solo estar», decía la última línea. Ese recuerdo fue suficiente para que el sacerdote tomara una decisión. Al amanecer, redactó una declaración escrita. No se trataba de un pronunciamiento político ni de una defensa partidista. Era un testimonio, un acto de memoria. Lo tituló «Lo que yo vi» y comenzó a distribuirlo por WhatsApp entre los periodistas que lo habían buscado los días anteriores. El texto se volvió viral antes del mediodía. En él, el padre relataba con detalle su convivencia pastoral con Xochitl Gálvez durante los años en que ella aún no ocupaba ningún cargo. Hablaba de los techos que ayudó a instalar, de los adultos mayores que consiguió registrar, de las estufas ahorradoras que distribuyó por los cerros sin esperar cámaras ni discursos. Pero también señalaba una advertencia. Hoy muchos quieren convertirla en una caricatura, o una heroína inmaculada, o una amenaza disfrazada. Yo no vengo a decirles por quién votar. Vengo a recordar que detrás de cada figura pública hay un alma. Y la de ella yo la vi llorar, servir y caer de rodillas para rezar por su madre. Eso no se olvida. El impacto fue inmediato. Mientras algunos medios intentaban desacreditar el testimonio, acusando al padre de injerencia religiosa, otros lo mostraban como un gesto de valor moral. En la misma tarde, su declaración fue leída en programas de televisión nacional. La voz del padre, antes confinada a un templo de provincia, ahora resonaba en millones de hogares. Dentro de la parroquia, los fieles se reunieron espontáneamente para orar por él. Algunos temían que fuera sancionado, otros que lo retiraran de la diócesis. Pero él permanecía en calma. «Padre», le preguntó una joven catequista, «¿no tiene miedo?».
Miedo no, tristeza quizá, porque decir la verdad en voz alta parece un acto subversivo. Pero si la fe no nos lleva a dar testimonio, entonces ¿para qué sirve? Alfredo, uno de los monaguillos mayores, lo escuchaba en silencio. Luego de un momento le dijo: «Padre, usted no solo está hablando por ella, está hablando por todos los que alguna vez fueron olvidados». El sacerdote asintió. Era exactamente eso. El miércoles 12 de junio amaneció con titulares divididos. Algunos noticieros abrían con frases como «un sacerdote que conoce demasiado», mientras otros cuestionaban el papel de la Iglesia en el debate público. Pero en la parroquia de San Miguel Arcángel, el ritmo cotidiano no se detuvo. La misa de 7 de la mañana se celebró como siempre, con fieles que llegaban en silencio, pero con miradas cargadas de inquietud. Después de la misa, una mujer de mediana edad se le acercó al padre José. Era periodista local, pero también madre de familia y católica comprometida. Se llamaba Lucía Ramírez y llevaba años cubriendo temas religiosos en Querétaro. «Padre», dijo con respeto, «si me permite, ¿podría hablar conmigo unos minutos? No para una entrevista, solo para entender». El sacerdote accedió sin reservas. La condujo a la pequeña biblioteca parroquial, un espacio austero, con sillas de madera y una imagen del Sagrado Corazón colgada sobre el estante central. Allí, mientras tomaban café en vasos de vidrio, él le relató en detalle los años en que coincidió con Xóchitl Gálvez en las comunidades del Valle del Mezquital. La vi llegar con botas polvorientas y mochila al hombro. No era candidata ni senadora ni símbolo de nada. Era una mujer rota, intentando levantar a otros que también estaban rotos. No era perfecta, era verdadera, dijo con la mirada fija en la taza humeante. Lucía tomaba notas, no para publicarlas, sino para registrar ese momento que intuía era histórico. ¿Y por qué romper el silencio ahora? El padre respondió sin dudar: «Porque están intentando borrar lo que ella fue, y yo no quiero participar de ese olvido». Esa misma tarde, mientras regresaba a su casa, Lucía escribió una columna personal. No era una nota periodística tradicional, era una reflexión. La tituló «El testigo que nadie esperaba». En ella, sin revelar datos confidenciales, describía la integridad del padre José y su sentido de justicia. La columna fue compartida miles de veces en redes sociales, no por su tono escandaloso, sino por su profundidad. En paralelo, comenzaron a circular rumores de que el obispado estaba analizando el caso. Algunas voces dentro de la iglesia se sentían incómodas con la exposición. Había quienes consideraban que el padre estaba rompiendo con la neutralidad que debía guardar el clero. Esa noche, en la soledad de su cuarto, el sacerdote rezó el rosario con más lentitud de lo habitual. Cada Ave María era una súplica por discernimiento. No buscaba fama ni confrontación, solo quería que la verdad no se perdiera bajo la maquinaria del poder. Antes de dormir, recibió un mensaje inesperado en su celular. Era una nota de voz. Al reproducirla, escuchó una voz que no oía desde hacía más de 20 años. «Padre José, soy Xóchitl. Gracias por recordar lo que otros prefieren olvidar. No sé si todo esto va a cambiar algo, pero le juro que sus palabras me devolvieron el alma al cuerpo». El sacerdote no respondió. Solo cerró los ojos, respiró hondo y agradeció. El jueves amaneció con cielo encapotado y viento fresco. En la ciudad de Querétaro, los comentarios sobre el padre José y su vínculo con Xóchitl Gálvez ya no eran solo murmullos. Eran tema de conversación en cafés, escuelas y oficinas. Mientras tanto, en el interior de la parroquia, el padre comenzaba su jornada como todos los días, confesando, celebrando la misa y visitando enfermos. Esa mañana, sin embargo, al llegar a la casa de don Emilio, un anciano convaleciente que había sido catequista durante más de 30 años, se encontró con una sorpresa.
En la sala modesta de la vivienda, rodeado de fotos familiares, don Emilio lo esperaba con un sobre en las manos. «Padre, esto lo guardé por años. No sabía si tenía valor, pero ahora creo que sí». El sacerdote, intrigado, abrió el sobre. Dentro había una foto en blanco y negro, visiblemente antigua. Aparecían él, don Emilio, varios jóvenes de la comunidad, y en una esquina con una gorra al revés y los brazos cruzados estaba Xóchitl Gálvez, mucho más joven, pero con la misma mirada decidida. «Fue el día que ayudamos a instalar los paneles solares en El Tepate», dijo don Emilio. «Ella trajo los materiales en su propia camioneta. Se quedó hasta que todos tuvieran luz». El sacerdote sonrió. Aquella imagen tenía un valor incalculable. No era una prueba, no era un argumento, era un recuerdo vivo, un testimonio silencioso de lo que la historia oficial nunca contó. Al volver a la parroquia, el padre José decidió colocar la foto en un portarretratos sencillo, junto a otras que decoraban la entrada del despacho. No tenía intención de ocultarla, tampoco de promoverla. Solo quería que estuviera allí, como quien deja una luz encendida para que otros la vean. Esa misma tarde recibió la visita de un emisario del obispado. Era un sacerdote joven, correcto, respetuoso, pero claramente enviado con un encargo: hablar con él sobre sus declaraciones. «Padre José, la iglesia debe ser prudente. Sus palabras han generado mucha atención, y no toda es positiva». El padre lo escuchó sin interrumpir. Cuando el emisario terminó, respondió con la misma calma de siempre: «No he llamado al voto, no he ofendido a nadie, solo conté lo que vi con mis propios ojos. Si la verdad incomoda, es que aún tiene poder». El emisario bajó la mirada sin saber qué decir. Al final, se despidió con cortesía, dejando claro que el asunto aún no estaba cerrado. Esa noche, durante la adoración eucarística, la iglesia se llenó más de lo habitual. La comunidad entera acudió en silencio, sin pancartas ni gritos. Solo velas, oraciones y un mensaje implícito: «No estás solo». Mientras los fieles rezaban, el padre José, desde el fondo del templo, repetía en voz baja una oración sencilla: «Señor, si este camino es tuyo, dame fuerza, y si no lo es, detén mis pasos». Pero en lo profundo de su corazón sabía que ya no podía dar marcha atrás. El viernes 14 de junio comenzó con una llamada inesperada. Era de un programa matutino de televisión nacional. Querían invitar al padre José Valdés a hablar en vivo sobre su testimonio. Prometían respeto, espacio y una conversación serena. El sacerdote agradeció, pero rechazó con cortesía. Sabía que ese no era su lugar. La verdad que él había compartido no necesitaba cámaras ni estudios. Ya había hecho lo que debía hacer. Aún así, las presiones crecían. Algunos sectores de la diócesis comenzaron a deslizar la posibilidad de que fuera trasladado temporalmente. El argumento era protegerlo del ruido mediático, aunque él entendía bien que se trataba de silenciar con suavidad. Pero esa mañana no se dejó abatir. A las 10, caminó hasta el mercado local para visitar a doña Estela, una mujer viuda que atendía su puesto de verduras con manos envejecidas pero firmes. Ella había perdido un hijo en un accidente hacía años, y desde entonces el padre era una especie de consuelo en su vida. «Padre, ¿usted no se arrepiente?», preguntó con franqueza mientras pesaba unas papas. Él la miró con dulzura. «Me arrepentiría si me hubiera callado. Pero hablar de alguien con verdad no es traición, es gratitud». Doña Estela asintió. Luego le entregó una bolsa de zanahorias sin cobrarle. «Para que siga teniendo fuerzas», dijo sonriendo. Al volver a la parroquia, encontró en la puerta a un joven indígena ñañú, de unos 30 años. Venía desde Hidalgo. Había viajado durante la madrugada tras ver el testimonio del padre compartido por WhatsApp. Traía consigo una carpeta de documentos y una fotografía enmarcada. «Padre», dijo con timidez, «yo soy uno de los niños que Xóchitl ayudó a registrar en el 99.
Mi madre siempre le rezaba por eso. Hoy vengo a agradecerle por contar lo que muchos ya habían olvidado. El sacerdote lo invitó a pasar. Durante horas conversaron sobre aquellos días. El joven mostró fotos, actas, incluso un cuaderno de su madre con oraciones manuscritas en lengua indígena, dedicadas a la mujer de las estufas. La gente cree que todo fue política, pero ella venía a pie, sin medios. Dormía en casas de adobe y comía lo mismo que nosotros. No vino a prometer, vino a quedarse. Esa frase quedó grabada en el corazón del sacerdote. Esa noche, el padre José escribió una nueva carta, esta vez dirigida al obispo. No era una defensa ni un reclamo, era un compromiso. No busco protagonismo, solo quise recordar lo que es justo. Si me toca el silencio, lo aceptaré, pero no sin antes decir lo que mi conciencia me dicta. Al terminarla, la firmó con paz. Sabía que el precio de la verdad era alto, pero que vivir sin ella era mucho más costoso. El sábado por la mañana, la parroquia estaba más concurrida de lo habitual. No por la curiosidad mediática que comenzaba a disminuir, sino por una fuerza más profunda, la necesidad de acompañar. Los feligreses sabían que el padre José estaba enfrentando una presión silenciosa, una de esas que no aparece en los periódicos, pero que se siente en los pasillos de los obispados y en las llamadas que no se devuelven. Al comenzar la misa de las 8, el sacerdote se tomó un momento antes del Evangelio. Miró a la asamblea con serenidad y dijo: «Hermanos, hay momentos en que la conciencia habla más alto que el miedo. No lo digo por mí, sino por todos aquellos que, desde el silencio, hacen el bien sin que nadie los aplauda. Yo solo conté una historia que me tocó vivir, y si eso incomoda a algunos, entonces tal vez el problema no sea lo que dije, sino lo que se quiere ocultar». Hubo un aplauso espontáneo, breve, pero lleno de significado. La misa continuó con una paz distinta, más firme, como si cada palabra estuviera sostenida por una comunidad unida. Esa tarde, en una banca del atrio, el padre José conversaba con Lucía, la periodista local que lo había acompañado desde el inicio de la controversia. Ella le compartió los mensajes que había recibido desde distintas partes del país. Catequistas, maestros rurales, médicos de clínicas comunitarias, todos agradeciendo por haber dado voz a una historia ignorada. «No pensé que hablar de una mujer como ella pudiera abrir tantas heridas», comentó el sacerdote. «Es que usted no habló solo de ella, padre», respondió Lucía. «Usted rompió un pacto tácito, el de no nombrar a los buenos cuando no conviene». Ambos quedaron en silencio por unos segundos, contemplando cómo los niños jugaban en el patio con una pelota desgastada. Al caer la noche, el padre recibió una llamada privada. Al atender, reconoció de inmediato la voz pausada del obispo diocesano. «José, he leído tu carta. Quiero que sepas que no estás siendo sancionado, pero sí te pediré algo. No des más entrevistas, guarda reposo, deja que el polvo baje». El padre agradeció la sinceridad. Sabía que era lo máximo que podía esperar en ese momento. No era un castigo, pero tampoco un respaldo. Al colgar, sintió una mezcla de alivio y tristeza. No esperaba aplausos, pero le dolía que la verdad tuviera que ser dicha con susurros. Antes de dormir, volvió a mirar la foto de Xóchitl joven en aquel cerro polvoriento, rodeada de niños. La colocó frente al sagrario, encendió una vela y oró en silencio. «Señor, protege a quienes sirven con amor, aunque nadie los vea, y ayúdame a no arrepentirme de hablar con verdad, incluso cuando duele». La llama de la vela titilaba suave, como una promesa viva en medio de tanta oscuridad. El domingo amaneció despejado, como si el cielo mismo quisiera ofrecer un respiro. En la parroquia todo transcurría con la serenidad habitual de los días santos. Los bancos se llenaron desde temprano.
Muchos de los asistentes no pertenecían a la comunidad. Habían viajado desde otros municipios, algunos incluso desde la Ciudad de México, solo para escuchar al padre José celebrar la misa. Al comenzar, el sacerdote notó los rostros nuevos. No dijo nada al respecto. Solo celebró con su tono habitual, con la reverencia y el cuidado de quien comprende que la Eucaristía no necesita adornos ni discursos. Pero al final de la misa, luego de la bendición, tomó unos segundos para compartir una reflexión breve. Hermanos, no olvidemos nunca que la fe no es espectáculo ni bandera de combate. La fe es consuelo, es compromiso, es memoria viva de lo que Jesús nos enseñó. Ver al otro, escuchar al que sufre, defender al olvidado. No vine aquí a hablar de política. Vine a recordar que en la raíz de cada lucha verdadera hay una historia humana que merece ser contada con verdad. La comunidad aplaudió. Algunos conmovidos, otros en silencio, pero todos unidos en un mismo sentimiento, el de haber sido testigos de algo que iba más allá de una controversia. Terminada la misa, el padre José regresó a su despacho. Allí lo esperaba una carta. No tenía remitente claro, pero estaba escrita con letra pequeña y precisa. Al abrirla, se encontró con un texto extenso firmado por un grupo de mujeres otomíes de Ixmiquilpan. Padre José, nosotras recordamos. Usted nos visitó cuando nadie lo hacía, y ella también. Xochitl no vino con promesas, vino con su historia. Nos ayudó a hablar en asambleas donde nunca habíamos podido entrar. Nos enseñó que una mujer indígena también puede soñar en voz alta. Gracias por recordarlo cuando otros quieren enterrarlo. La carta estaba firmada con una lista de nombres que el padre reconoció uno por uno. Eran rostros que había visto llorar, reír, rezar en medio del polvo y la precariedad. Más tarde, mientras paseaba por el jardín parroquial, se encontró con Alfredo, el monaguillo que siempre lo asistía en las misas. El joven lo miró con ojos serios. «Padre, ¿cree que todo esto valdrá la pena?» El sacerdote se detuvo, observó una flor que brotaba junto al muro y respondió: «Valdrá la pena si al menos una persona entiende que no podemos quedarnos callados cuando la verdad corre peligro de ser olvidada». Esa noche, al cerrar el templo, José encendió una última vela ante el altar. No pidió nada, solo dio gracias por haber tenido el valor, por no haberse retractado, por haber hecho lo que debía y por saber con una certeza cada vez más firme que lo que había comenzado como un acto personal de memoria se estaba transformando en algo que ningún titular podría controlar. Un movimiento silencioso de conciencia. El lunes 17 de junio, el padre José se levantó antes del amanecer. Encendió la lámpara de su escritorio y, como cada mañana, abrió su Biblia. Esa vez, sus ojos cayeron en el Evangelio de Juan, capítulo 18. «Si he hablado mal, muéstrame en qué, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas?». Cerró el libro lentamente y quedó en silencio. Aquellas palabras de Jesús resonaban con una claridad inquietante. En las últimas horas comenzaban a circular versiones tergiversadas de su testimonio. Algunos medios lo acusaban de haber recibido favores políticos en el pasado. Otros aseguraban que había participado en campañas, cosa que era rotundamente falsa. Pero el daño ya estaba hecho. La duda había sido sembrada. El sacerdote lo intuía. Sabía que ese era el precio de hablar cuando se espera silencio. No se defendió públicamente ni emitió comunicado alguno. Siguió con sus labores pastorales como si nada hubiese cambiado. Esa misma mañana, al salir a comprar pan al negocio de don Rafael, fue interceptado por una mujer joven. Iba vestida con ropa de oficina y llevaba el rostro tenso. «¿Usted es el padre José?», preguntó, algo agitada. «Sí, hija. ¿En qué puedo ayudarte?». «Solo quería decirle gracias. Mi mamá es de Huejutla y me crió contándome lo que hizo esa mujer, Xochitl,
cuando nadie las miraba. Yo no creí del todo, hasta que leí lo que usted escribió. El padre sonrió, sin necesidad de responder. La mujer se despidió con un apretón de manos y desapareció entre la multitud. A la tarde recibió una llamada del obispado. No era el obispo en persona, sino su secretario. La instrucción era clara. A partir del próximo domingo, el padre José quedaría temporalmente relevado de sus funciones parroquiales, en espera de una revisión interna sobre su conducta pública. Al colgar, el sacerdote se quedó mirando la pared. No dijo nada, no se sorprendió, tampoco se entristeció como esperaba. En lugar de eso, caminó hacia la capilla, se arrodilló frente al Santísimo y pronunció solo una frase: «Hágase tu voluntad». Esa noche, durante la reunión con el consejo parroquial, comunicó la decisión sin dramatismo. Varios fieles se levantaron en protesta, ofreciendo enviar cartas, recolectar firmas, organizar apoyo. Pero el padre los calmó con una sola frase: «No quiero ruido. Solo quiero que recuerden lo importante. La verdad no necesita ser defendida con violencia, solo necesita ser vivida con firmeza». El martes siguiente, un sobre llegó por mensajería. El remitente era anónimo. Dentro había una foto: Xochitl Gálvez visitando una clínica rural, rodeada de mujeres indígenas. Al reverso, escrita con marcador negro, una sola frase: «Ella no ha olvidado, nosotros tampoco». El padre colocó la imagen en el libro de oraciones que usaba cada noche, no como un trofeo, sino como una promesa de fidelidad a lo que un día vio, y decidió no callar. El miércoles siguiente, el padre José celebró su última misa en San Miguel Arcángel antes de su retiro temporal. La noticia se había difundido discretamente entre los fieles, pero eso no impidió que el templo se llenara por completo. Incluso quienes no asistían con regularidad llegaron esa noche, no por morbo ni escándalo, sino por respeto, por gratitud. La homilía fue breve. No mencionó a Xochitl Gálvez, ni a la diócesis, ni a los medios. Solo habló de la fidelidad, del valor de permanecer en la verdad, incluso cuando todo alrededor empuja al silencio. Citó a San Pablo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Y luego encomendó a la comunidad al Espíritu Santo. Al finalizar, hubo una fila interminable de abrazos. Doña Petra, entre lágrimas, le entregó una estampita de la Virgen de Guadalupe que había guardado desde el día de su primera comunión. «Llévela con usted, padre. No importa dónde lo manden, ella siempre lo va a cuidar». A la mañana siguiente, empacó sus pocas pertenencias en 2 cajas de cartón. No había libros de lujo ni muebles finos, solo su Biblia, su diario, unas camisas sencillas y una imagen antigua de San José que había heredado de su madre. Fue asignado a una casa de retiro sacerdotal en las afueras de Celaya, un lugar tranquilo, rodeado de campo, donde residían varios presbíteros mayores. Aunque no era una sanción formal, en la práctica significaba lo mismo: separación del contacto cotidiano con la comunidad. La llegada fue silenciosa. Lo recibieron con respeto, pero también con distancia. Algunos sacerdotes ya sabían lo ocurrido. Uno de ellos, el padre Humberto, se le acercó esa tarde. «José, ¿valió la pena? No lo sé aún, pero lo volvería a hacer». Pasaron los días entre misas privadas, lectura, oración y paseos solitarios por el jardín. La calma del entorno contrastaba con el torbellino que se había vivido semanas atrás. A veces, por las noches, el padre se preguntaba si su testimonio cambiaría algo, si tendría alguna repercusión real. Fue entonces cuando comenzó a recibir cartas, decenas, algunas escritas a mano, otras impresas. Llegaban sin aviso, con remitentes de todo el país: Hidalgo, Chiapas, Jalisco, Puebla, personas anónimas que relataban historias olvidadas, mujeres que habían sido beneficiadas por programas que nadie documentó.
ancianos que aún recordaban visitas de Xochitl a pueblos donde jamás llegaban las autoridades. Una carta venía con una foto, una niña otomí junto a un fogón recién instalado. Detrás, una frase escrita con lápiz. Ella me enseñó a usarla. Yo tenía 6 años. El padre José, conmovido, comenzó a guardar cada carta en una caja de archivo. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que esos testimonios no debían perderse. Eran la verdadera historia, la que no salía en los debates ni en las campañas. Y aunque lejos del ruido, comenzó a comprender que su voz no había caído en el vacío. El silencio del retiro sacerdotal en Celaya no acalló la voz del pueblo. Con el paso de los días, las cartas no solo aumentaban en número, sino también en profundidad. Algunas contenían testimonios breves, otras, relatos enteros, escritos con el pulso tembloroso de ancianos o con la precisión de jóvenes decididos a conservar la memoria. Una de ellas, proveniente de Zacatlán, Puebla, narraba cómo una mujer indígena recibió apoyo para aprender a leer y escribir gracias a un programa impulsado por Xochitl Gálvez en 2002. La remitente terminaba diciendo: si hoy puedo escribirle esta carta, es gracias a ella. Y si usted la defendió, es porque vio lo que nosotros vivimos. El padre José leía cada misiva con el corazón abierto. Lloraba algunas noches, no de tristeza, sino de emoción contenida. Había tocado una fibra invisible. Había, sin pretenderlo, despertado algo mucho más profundo que un debate político. Había abierto la puerta a la gratitud silenciosa de los humildes. Un viernes por la tarde, mientras caminaba entre los árboles del retiro, el padre Humberto volvió a acercarse. «José, están hablando de ti en todas partes. En algunas diócesis incluso te mencionan como ejemplo de coraje pastoral». El padre José sonrió sin soberbia. «No hice nada extraordinario, Humberto. Solo conté lo que vi. El mérito es de quienes vivieron en el anonimato, no del que lo recuerda». Esa noche recibió una visita inesperada. Una camioneta oscura llegó al portón del retiro. Una mujer descendió acompañada de 2 personas. Tocó con firmeza y pidió hablar con él. Era Xochitl. El sacerdote bajó sin prisa, pero con el corazón latiéndole con fuerza. Al verla no la vio como la figura pública, sino como aquella joven determinada que recorría los cerros con una libreta y un corazón ardiente. «Padre», dijo ella, al borde del llanto, «no sé cómo agradecerle». «No tienes que agradecerme nada, hija, solo hice lo que mi conciencia me dictó». Conversaron por casi 1 hora en la pequeña sala común. No hubo cámaras, ni testigos, ni promesas. Solo 2 personas recordando los caminos recorridos, las lágrimas de entonces, las batallas que no salieron en los periódicos. Antes de despedirse, Xochitl le entregó un cuaderno. «Son cartas de personas que usted nunca conoció, pero que lo escucharon y quisieron escribirle». El padre lo recibió como quien recibe una reliquia. Al cerrar la puerta, después de su partida, se sentó en su escritorio, encendió la lámpara y comenzó a leer. Cada palabra era una semilla, y él entendía con cada línea que aquella decisión tan sencilla, la de hablar cuando todos callaban, había germinado mucho más allá de lo que imaginó. Esa noche escribió una frase en su diario: «La verdad, cuando nace del amor, no necesita defensa, solo necesita ser dicha». Los días en Celaya comenzaron a adquirir un ritmo nuevo. Aunque el padre José estaba temporalmente apartado de su parroquia, su ministerio seguía vivo. Cada carta que llegaba, cada testimonio que le era confiado, se transformaba en oración y reflexión. En la pequeña capilla del retiro, pasaba horas frente al Santísimo, pidiendo por aquellos cuyas voces nadie había escuchado durante años. Un sábado por la mañana, mientras organizaba las cartas recibidas en carpetas rotuladas por estado, recibió la visita de Lucía Ramírez, la periodista local que lo había acompañado en los primeros días del escándalo.
Viajó hasta allí con un sobre en la mano. «Padre», dijo al entrar, «esto es para usted. No lo publiqué, no aún, pero creo que debe leerlo». El sobre contenía un documento de 30 páginas. Era una investigación escrita por ella misma, recogiendo los relatos de comunidades indígenas, médicos rurales, voluntarios y misioneros que habían trabajado junto a Xóchitl Gálvez entre 1997 y 2004. La pieza era exhaustiva, bien narrada y profundamente humana. No era un reportaje político, era historia viva. «¿Por qué no lo publicaste?», preguntó él. «Porque temí que se usara como herramienta de campaña, y eso lo mataría. Este testimonio debe quedarse limpio». El sacerdote asintió. Entendía perfectamente. La verdad, cuando es instrumentalizada, pierde pureza. Esa tarde escribió una carta breve al obispo. No era una petición de regreso, ni una queja, solo una reflexión. En ella decía: «Monseñor, el silencio impuesto a veces enseña más que 100 sermones. Le agradezco este tiempo, pero no he dejado de ser pastor. Sigo guiando, aunque ya no desde el altar». El domingo, durante la misa interna del retiro, fue invitado a dar la homilía. Habló sobre la parábola del buen samaritano. No mencionó nombres ni hechos recientes, pero sus palabras estaban impregnadas de un eco que todos reconocían. El verdadero prójimo no es el que tiene poder para ayudar, sino el que, pudiendo seguir de largo, decide detenerse. Hay figuras públicas que han sido eso para los pobres, samaritanos, aunque ahora algunos prefieran olvidarlo. El silencio que siguió fue reverente. Nadie aplaudió, nadie comentó, pero todos sabían a qué se refería. Esa noche, el sacerdote recibió una llamada más, esta vez de una joven indígena de Tlaxiaco, Oaxaca. No la conocía. Le habló con respeto, casi temblando. «Padre, yo solo quería decirle que gracias a usted, mi comunidad volvió a hablar de ella. Ya no sentimos vergüenza de haber creído en alguien que después fue usada para dividir». Antes de colgar, ella le preguntó si podía compartir su historia en la parroquia. Él respondió con una sonrisa: «Tu historia no me pertenece, pero si la dices con el corazón, ya estás evangelizando». Y así, mientras el país seguía su curso, entre campañas, debates y controversias, un sacerdote apartado y olvidado continuaba sembrando desde el silencio la semilla más poderosa, la de la memoria que nace del amor. El lunes 24 de junio trajo una noticia inesperada. Desde la diócesis de Querétaro se anunció, en una nota breve, que el padre José Valdés podría regresar a su parroquia una vez transcurrido el periodo de discernimiento pastoral y superada la atención mediática que su caso generó. El mensaje era frío, casi técnico, pero para quienes lo conocían era un gesto claro. Había resistido. No lo habían silenciado. Aún así, el sacerdote no mostró euforia. Leyó el comunicado en silencio, lo dobló y lo guardó entre las páginas de su diario. En su interior no sentía un regreso triunfal, sino una confirmación serena de que había hecho lo correcto. No necesitaba vindicación, solo fidelidad. Ese mismo día, mientras caminaba por los senderos del retiro, fue alcanzado por una llamada telefónica. Era un número desconocido. Al contestar, una voz de hombre mayor, temblorosa pero firme, se presentó. «Padre José, le habla Julián Martínez. Soy padre de una joven que usted conoció hace muchos años. Su nombre era Teresa». El corazón del sacerdote dio un vuelco. Recordaba bien a Teresa, una joven otomí que había participado con Xóchitl en los primeros talleres comunitarios. Inteligente, sensible, llena de esperanza. Había fallecido en 2005, víctima de una infección que no fue atendida a tiempo por falta de acceso a salud pública. «Ella me hablaba de usted», continuó el hombre, «y de la señora Gálvez. Siempre decía que ambas personas le habían enseñado a soñar sin miedo. Quiero que sepa que, cuando leí lo que usted escribió, lloré,
porque pensé que ya nadie se acordaba de mi hija. El padre José sintió un nudo en la garganta. Apenas pudo responder: «Gracias, don Julián. Gracias por recordármela usted también». Esa noche volvió a leer su diario desde el inicio. Cada página le confirmaba que el camino que había tomado, aunque solitario, no había sido estéril. Al día siguiente decidió escribir un artículo, no para los periódicos, sino para las comunidades. Lo tituló «El valor de recordar». En él no defendía a Xochitl ni atacaba a nadie. Solo hablaba del deber cristiano de hacer memoria de los gestos pequeños, de los rostros que marcaron la historia desde abajo. Uno de los párrafos centrales decía: «No es tarea del Evangelio sostener campañas, pero sí lo es decir la verdad cuando los humildes son silenciados. Si algún día mi testimonio fue útil, que no sea para engrandecer personas, sino para levantar dignidades». El texto fue reproducido por pequeñas radios comunitarias, por revistas religiosas y por redes de catequistas. Sin quererlo, el sacerdote había despertado una reflexión nacional. ¿Cuántas otras figuras silenciosas han sido olvidadas solo porque no encajaban en los relatos oficiales? Esa tarde, antes de acostarse, escribió una última línea en su diario: «No fui voz de nadie, fui eco de muchos». Y durmió en paz, sabiendo que su regreso no era una victoria personal, sino un servicio que apenas comenzaba de nuevo. El regreso del padre José a la parroquia de San Miguel Arcángel fue discreto. No hubo anuncios, ni campanas especiales, ni comunicados oficiales. Solo llegó un viernes por la tarde con sus 2 cajas de pertenencias, las mismas que había llevado a Celaya semanas antes. Lo recibieron algunos feligreses que lo habían extrañado en silencio: doña Petra, el joven Alfredo, la señora Estela del mercado. Todos con abrazos sinceros, sin palabras de más. El templo, aunque igual en su estructura, parecía haber cambiado. Había un mural nuevo en la sala de catequesis, pintado por adolescentes de la comunidad, donde se veían escenas de servicio. Una mujer colocando un foco, otra cargando leña, un sacerdote caminando entre niños. En la esquina inferior del mural, en letras pequeñas, se leía: «Recordar también es servir». El domingo siguiente, el templo se llenó por completo. Muchos de los presentes no eran habituales. Venían de municipios vecinos e incluso de estados cercanos. No buscaban espectáculo, venían por respeto, por fe, por convicción. Querían oír al sacerdote que se atrevió a recordar. Durante la homilía, el padre José habló con voz firme, pero humilde: «No he regresado para hablar de mí, ni para repetir lo que ya se dijo. He vuelto para servir como siempre. Pero también para decirles algo: no tengan miedo de recordar. En un país que a veces vive de la amnesia, la memoria es un acto de justicia». No mencionó a Xochitl. No hacía falta. El eco de su nombre flotaba en el ambiente sin necesidad de ser pronunciado. Ese día, al terminar la misa, se acercó una familia joven con 2 niñas. Venían desde Ixmiquilpan. El padre reconoció a la madre. Era una de las beneficiarias de un programa de alfabetización que él y Xochitl habían promovido juntos más de 20 años atrás. «Padre», dijo la mujer tomando sus manos, «solo queríamos que viera a mis hijas. Ellas ya leen, ya escriben. Una quiere ser enfermera, la otra maestra. Usted sembró, ella también, y ahora aquí están los frutos». El sacerdote no pudo evitar emocionarse. Las niñas lo abrazaron. Una de ellas le entregó una carta escrita con letra infantil: «Gracias por defender a la señora que ayudó a mi mamá». Esa noche, mientras guardaba la carta en su diario, el padre José comprendió que su testimonio no era solo pasado, era semilla, una que había germinado en corazones que él nunca conocería del todo. En el silencio de su cuarto, rezó con el rosario entre los dedos.
Señor, si un día vuelvo a callar por miedo, recuérdame esto, que la verdad dicha con amor, aunque incomode, siempre da fruto. Una semana después de su regreso definitivo, el padre José fue invitado a participar en un encuentro regional de agentes pastorales. Era una reunión sencilla, sin cámaras ni representantes del alto clero, pero con líderes comunitarios de todo el Bajío. Catequistas, religiosos, voluntarios y misioneros compartían experiencias de evangelización en zonas rurales. No había discursos oficiales, solo historias vividas. Cuando le ofrecieron la palabra, el padre José se levantó con su habitual humildad. Llevaba en las manos una carpeta de cartón con algunas de las cartas que había recibido durante su retiro en Celaya. No preparó discurso, solo leyó fragmentos. Padre, gracias por recordarnos que las personas valen más que los cargos. Gracias por decir lo que tantos vivimos y nadie cuenta. No deje de hablar, aunque parezca que nadie escucha. Después cerró la carpeta y concluyó: a veces creemos que nuestro único deber como iglesia es hablar de lo eterno, pero lo eterno también habita en lo concreto, en los pueblos olvidados, en las cocinas de humo, en las manos callosas que levantan una escuela sin esperar nada, y también en los que se atreven a decir: yo vi esto y no voy a callarlo. Al finalizar, no hubo aplausos estruendosos, solo lágrimas y un silencio reverente, de esos que nacen cuando se reconoce la verdad sin necesidad de adornos. Días después, recibió una carta distinta a todas las demás. Venía del interior de un convento. Una hermana dominica de más de 80 años le escribía desde Jalisco: Padre José, no tuve el valor de hacer lo que usted hizo. Hace décadas vi cómo se desfiguraba la imagen de una mujer buena solo porque su voz incomodaba. Usted me reconcilió con ese silencio. Gracias por ser voz cuando otras no pudimos. El sacerdote guardó esa carta con especial cuidado. Sintió que cerraba un ciclo. No porque todo se hubiese resuelto, sino porque el testimonio había encontrado eco donde más importa, en las conciencias. El 30 de junio, antes de dormir, escribió una última línea en su diario, justo debajo de la primera anotación sobre Xóchitl, hecha en 1997. Ella no vino a cambiar el mundo, solo vino a servir, y yo fui testigo de eso. Cerró el cuaderno, dejó el rosario sobre la mesa y apagó la luz. Ya no necesitaba defensa, ni comprensión universal. Bastaba con haber sido fiel. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos historias reales, profundas y llenas de fe. Nunca subestimes el poder del testimonio sincero. La verdad, cuando nace del amor, no necesita alzar la voz para cambiarlo todo. Solo necesita que no la sepulten en el olvido.